Hola amigos de Contexto, bienvenidos a esta nueva modalidad en donde mi compañera Mónica Gutiérrez no está presente. Ella hace algunos programas también presenciales con un invitado y después yo hago otros y después hacemos los de Zoom, que lo hacemos probablemente entre los dos o con otros invitados. Todo esto son adaptaciones e inventos que estamos haciendo en este programa para ver cómo circunnavegamos el coronavirus. En esta ocasión tenemos el grato placer de tener a un amigo, un gran militar dominicano, diplomático, historiador y sobre todo un gran cultivador del pensamiento, que es el mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, ex embajador también en Taiwán y en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, pero además también político, porque es el presidente de un partido político, el movimiento Quinta República. No lleva movimiento. No, Quinta República. Movimiento era el de Chávez, sí, que eran exactamente el mismo nombre, sí, sí, sí. Quinta República. Entonces vamos a conversar en general, pero él tiene, la razón de este programa es para conversar sobre este libro, que es la segunda edición que acaba de poner en circulación del libro Dominicaneando, los 3 nombres del después de siempre, que es una reflexión que viene en una línea ya desarrollada previamente. Por ejemplo, las 48 leyes de Juancito Trucupey. Las 58. Las 58 sí. Leyes de Juancito Trucupey y otros más, sí, sí. Otros libros más que ha publicado. Y en esta ocasión, con motivo de este libro, queremos hacer una conversación abierta con el amigo Soto Jiménez. Bienvenido, ante todo. Bueno, yo quería expresarte, ante cualquier otra consideración, el placer, el entusiasmo, la satisfacción de encontrarme en este espacio, que es un espacio que yo sigo. ¿Cómo habías dicho? Sí. Antes de cualquier otra cosa, un saludo muy dominicanista a toda tu audiencia, a ti en lo personal, a tu compañera ausente también, que conozco hace tiempo, y hacer algunas reflexiones sobre la motivación y la introducción que hiciste. Lo primero es que realmente nosotros somos amigos viejos, somos amigos, podemos decir... Del Colegio San Luis Gonzaga. Del Colegio San Luis Gonzaga. Hace como medio siglo. ¿Verdad? Y entonces siempre nos hemos juntado para intercambiar pareceres, cambiar ficha, como dice el dominicano. Y eso es interesante porque en ese intercambio surgen cosas interesantísimas. No solamente la gimnasia de ese difícil oficio de pensar, de articular ideas, que en este país es difícil. Y yo diría que hasta escaso. No, se desprecia. Se desprecia porque... Hay un cierto desprecio con aquel mote de, ese es un teórico. Sí, no. Yo siempre digo que el que le dicen teórico y no pelea en este país, no pelea con nada, ¿verdad? Naturalmente, que es parte precisamente del tema de mi libro, es parte de la cultura dominicana, donde se suele anteponer a la reflexión la impremeditación, ¿verdad? Y eso es lo que se valora, ¿verdad? Es una forma de hacer lo inaudito y lo desconcertante. Y eso es un principio de la guerra, que es la sorpresa, ¿verdad? Sí. Naturalmente que las cosas no siempre salen bien si no se piensa, si no son reflexionados, y eso es parte, precisamente, parte del meollo de la acción de hacer política en la República Dominicana. Cuéntanos, José Miguel, ¿de qué va Dominicaneando en esta segunda edición? Mira, primero es una edición corregida, ya tiene 3 impresiones. Tiene 3 impresiones, esta es corregida por una serie de faltas técnicas de digitación y eso, que por mi ausencia en Abu Dhabi yo no pude asumir, y que entonces yo pienso que siempre es necesario corregir. Esa es una acción que no termina. La acción de corregir de los autores permanente. Nunca termina.
recuerdo, ante tu pregunta, nada es del todo original. Yo leí un autor español que me hizo mucho daño, que es Villalonga, apellido Villalonga, y él decía que los escritores siempre escriben sobre lo mismo. Y yo creo que eso tiene razón. Es un tema, todo el mundo tiene un tema sobre el cual gira, Sí. y entonces, en mi caso, el tema fundamental de toda mi obra es Entender al ser dominicano. no, vamos a llamarle, vamos a O meter la descifrar. poesía, la dominicanidad. Ese es mi tema. La dominicanidad. Y yo he escrito muchas cosas sobre ello. Y aunque todos los historiadores tradicionales, como le dicen ustedes, los historiadores burgueses, tienen un periodo, se casan con un periodo de la historia. Bueno, y yo también, sobre todo, en el proceso de la formación de la República. Y entonces, eso atañe, naturalmente, por mi ascendiente militar, la guerra de independencia, las guerras anteriores, pues, republicanas, y finalmente la restauración y la montonera, que son un continuo de ese heroísmo del dominicano, que yo pienso que es lo único que real. Nosotros se nos ha enseñado que nosotros somos un país rico. Yo creo que la única riqueza real del pueblo dominicano, de sus hombres y sus mujeres, es el heroísmo. Un heroísmo que fue forjado precisamente no de razones genéticas, sino fundamentalmente culturales y sobre todo circunstanciales, por el oficio prolongado de defendernos solos, aislados en nuestra condición de isla, contra todas las potencias, desde la gran expedición inglesa de Oliverio Cromwell, cuando Penn y Venables, contra los franceses varias veces, en varias ocasiones, y después contra los haitianos, y luego finalmente que nos incorporamos al contexto hispanoamericano o latinoamericano con la guerra contra España, ¿verdad? Bueno, y los norteamericanos. Y finalmente ese heroísmo. ¿Ese se te olvidó? No, porque mira, a mí me gusta contar las victorias, básicamente. Entonces, contra los norteamericanos que nos han intervenido varias veces, no solamente varias veces, de forma militar, pero muy importante esas 2 veces, aunque no hemos vencido, a todos los demás lo hemos vencido militarmente, a ellos lo que se impone es la persistencia de esa misma dominicanidad. Porque a pesar de esas 2 intervenciones, principales intervenciones a las que no hemos referido, entonces, y debido a la brecha tecnológica, a la correlación de fuerzas abrumadora, nosotros estamos aquí hablando de eso ahora mismo, cantamos el himno nacional, honramos la bandera y seguimos siendo ese dominicano al que yo me refiero en mi obra. Entonces, yo pienso que ese heroísmo es la riqueza fundamental del pueblo dominicano, que después enloquecido, el heroísmo enriquecido y desbordado, más allá de cualquier razón ideológica, entonces se transmutó por tiempo prolongado, sobre todo al final, durante la Segunda República, entonces se transmutó en las revoluciones, las luchas civiles, la montonera, a un grado que cada partido político, Que eran de básicamente principio, los azules y los colorados. no, y mucho después también los bolos y los rabuces. Y los coludos. Sí, y los coludos o rabuces. Y en tal sentido, cada partido, a finales del siglo XIX, después de la muerte de Lilis, y yo creo que antes también, pero después de la muerte de Lilis, cada partido político tenía su ejército. Sí. Y la política, y en eso hemos avanzado muchísimo, Claro. la La política unificación se resolvía en base a las armas. Entonces, ese heroísmo dominicano, desbordado, enloquecido, con razones sociológicas importantes,
Porque si eso nos dio resultado, el heroísmo, por tanto tiempo, entonces el dominicano lo sintetizó, ¿verdad?, en esa acción. Si el heroísmo sirvió para liberarnos, defendernos de los ingleses, de los franceses, de los haitianos, de los españoles y enfrentar a los norteamericanos, entonces sirve para todo. Es un remedio universal, ¿verdad? Por cierto, en ese sentido, es una pregunta que muchos dominicanos han oído hablar de esto, pero hay una propuesta, vamos a llamarle, que circuló mucho en el siglo XIX, que la acarició Eugenio María de Hostos, que la acarició José Martí, que la acariciaron esos azules liberales después de la restauración de la República, fue la Federación de las Antillas. ¿Qué bases habría? Porque yo me pongo a ver las Filipinas y son 2.000 islas. Claro. Grandes, pequeñas, medianas. Y hay otros archipiélagos. No, Indonesia. Sí. Indonesia es un archipiélago gigantesco. Claro, y se te olvida Japón también. Japón es un archipiélago de 2 grandes islas. Más. Hokkaido y Jeonsu, creo que se llama. Y las otras son medianas. Sí. Pero pequeñas. Un archipiélago también. Sí, un archipiélago. Y pequeñas, etcétera. Sí. Es decir, ¿por qué las Antillas, y sobre todo aquellas que comparten digamos, esa herencia cultural común, en este caso la lengua española, no han podido desarrollar? Yo sé que hay impedimentos históricos muy evidentes, es decir, Puerto Rico nunca ha sido independiente y hoy en día es una colonia de los Estados Unidos. Cuba logró la independencia en gran parte por la solidaridad dominicana. Sí. Yo no sabía, y me enteré el sábado, creo que fue el sábado pasado, no, el viernes, en un artículo en Diario Libre sobre el aporte dominicano a la independencia de Cuba, que el término mambí era, que uno lo tiene como el soldado de la independencia cubana, es dominicano. Sí. Bueno, pero de eso precisamente se trata el libro. Ahora, y ni digamos Máximo Gómez. No, y muchas cosas más, que vamos a mencionar luego, si es conveniente y oportuno. Ajá. Pero la respuesta a tu pregunta es sencilla, y es que el Caribe, tú hablaste de razones históricas, y hay razones también de tipo geopolítica. El Caribe no es una unidad. Para hablar del Caribe, es una unidad geográfica. Geográfica, ¿verdad? Pero no es una unidad ni política ni cultural. Porque cuando tú hablas del Caribe, todo el mundo habla de una... Bueno, un mar común. Sí, pero resulta que no es así. El Caribe, hay 3 Caribes, básicamente. 3. El angloparlante, el francoparlante y el hispanoparlante. Que es el más grande. También, aunque tienen raíces, por ejemplo, raíces económicas fundamentalmente, porque en el Caribe se experimentó por primera vez las plantaciones. Exacto, y eso trajo entonces la presencia de los africanos, de los esclavos, la explotación. Bueno, entonces, del Caribe que nosotros podemos integrarnos realmente como una unidad, es el Caribe hispanoparlante, lo que nosotros llamamos las Antillas. Las Antillas mayores, porque... Bueno, pues excluyendo a Jamaica y en gran parte de Haití también. Bueno, de eso te iba a hablar, y entonces la integración es difícil entre esos 3 Caribes. Naturalmente, se han hecho esfuerzos, sobre todo últimamente, porque una de las características de la isla de Santo Domingo, que es el centro geográfico del Caribe insular, y si el Caribe, como han dicho muchos autores, inclusive algunos anteriores a Juan Bosch, al profesor Juan Bosch, es una frontera estratégica. Imperial. Una frontera imperial, pero sobre todo estratégica, lo sigue siendo. Entonces, nosotros somos el centro geográfico de esa frontera, de esa frontera. Si tú miras el mapa, vas a ver que lo que yo te estoy afirmando es tangible y objetivo, claro, ¿verdad?
esa condición de ser el centro geográfico del Caribe insular y sobre todo de esa frontera imperial, desde los españoles, yo diría que anteriores, yo creo que fue frontera imperial y eso gravitó desde los aborígenes. Porque aquí se produjo, en el momento del descubrimiento, aquí había un proceso de aculturización, aunque eran todos del gran tronco arahuaco, pero los taínos llegaron primero en varias oleadas y luego llegaron los caribes. Los caribes fueron los últimos que llegaron. No, los taínos llegaron hasta la mitad de Cuba. La otra mitad, que eran los ciguayos, creo que eran, sí, pero venían de Yucatán. Yo creo que es al revés. Yo creo que realmente, y tú lo entiendes en el proceso de conquista, la conquista de Cuba fue una conquista mansa, precisamente porque no estaban establecidos los caribes. Los ciguayos, que fueron los últimos, fueron uno de los primeros taínos que llegaron, sí estaban presentes en Cuba. Es más, ahora en descubrimientos recientes se habla de que se han encontrado hasta en la Florida, pero realmente los caribes se habían establecido ya en la parte oriental de la isla de Santo Domingo y habían conquistado gran parte del territorio, aunque lo que no habían conquistado, como el Cacicazgo de Marién, entonces lo habían sometido a tributo. O sea que ellos no habían completado aún la conquista de Santo Domingo y habían hecho viajes de exploración muy tímidos, porque hay que tomar en cuenta también que los caribes no eran muy numerosos a Cuba, ¿verdad? Pero inclusive en lo que nosotros llamamos los elementos tácticos, los elementos guerreros de los caribes, no aparecen en Cuba como tales. Sí aparecen en Santo Domingo de forma dominante. Sí, mucho. Sobre todo en la parte oriental. La parte oriental de Santo Domingo fue realmente, y de ahí volvemos a la geopolítica, como yo digo poéticamente, los taínos llegaron de salto en salto por las islas, desde la cuenca del Orinoco. ¿Sí? Pero resulta y viene a ser que los caribes también, y en una actitud totalmente diferente, porque era una actitud de conquista guerrera. Sí. ¿Verdad? Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, amigos, regresamos a este programa Contexto con el amigo, gran intelectual y militar, ex diplomático, José Miguel Soto Jiménez. El general Soto Jiménez, además de ser un gran curioso sobre la dominicanidad, que lo expresa en el libro que estábamos comentando en el primer segmento, ha tenido una experiencia diplomática interesante. No solamente ha sido embajador, fue el último embajador dominicano en Taiwán, tuvo la ingrata tarea de cerrar la embajada, porque así fue decidido, sino que también recientemente fue embajador en los Emiratos Árabes Unidos, en la capital, en Abu Dhabi, y antes de todo eso fue el representante dominicano ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Sí, sí. Es decir, que eso es, aunque una diplomacia militar, vamos a llamarle, es también parte de tu experiencia en el campo militar. El mundo está muy convulsionado hoy en día. No solamente la globalización ha sido alterada, todos los procesos que se tenían como seguros de internacionalización, de apertura al comercio, etcétera, sino desde el punto de vista de las alianzas geopolíticas ha habido una evolución terriblemente acelerada y en algunos casos tendente al conflicto. Tú estabas ahora recientemente o estuviste en dos destinos que están al borde de conflictos. Taiwán con China o China con Taiwán y los Estados Unidos en el medio.
Y en el caso del Golfo Pérsico, bueno, todo lo que es la parte árabe del Golfo Pérsico con respecto a Irán. ¿Cómo tú ves las perspectivas de estas relaciones, digamos, chino-taiwanesas? Recientemente aprobaron, creo que fueron $1.000 millones en equipo militar a Taiwán de alta tecnología a los Estados Unidos, y la relación entre los dos lados de la riviera de lo que es casi un río, es un río de agua salada, que es el Golfo Pérsico. Sí. Bueno, interesante tu pregunta, me da oportunidad de señalar ciertas cosas. Lo primero es que yo no me siento un diplomático de carrera. No. Bueno, pero ha sido una feliz circunstancia. Hay algunos diplomáticos de carrera que sirven ni un 5% de lo que sirves tú, y lo que observas tú, y lo que puedes entender. Sí, pero es una feliz circunstancia que, como tú sabes, que tiene escuela en ese sentido, no es un caso privativo de la República Dominicana. En muchos países, incluyendo los Estados Unidos, existen los diplomáticos de carrera, y los otros que se derivan fundamentalmente en todos los países, incluyendo los grandes países de Sudamérica. Se da menos en el caso de Europa, esa circunstancia. Pero se da. Lo que los Estados Unidos le llaman los political appointees, es decir, los designados políticos. Sí, es lo que te iba a decir, que vienen realmente de la política. Yo pienso que cuando se fundó la Escuela Diplomática Dominicana, cuando hablo de fundar, no estoy hablando de la escuela como escuela, sino durante, aunque es muy anterior, de la Primera República, ya hay apresto en ese sentido. Entonces, en la era de Trujillo, por ejemplo, aunque había pocos diplomáticos de carrera, siempre se mandaban los intelectuales brillantes, los mejores intelectuales, no solamente como una carta de presentación del país, sino de forma utilitarista también, claro, a las embajadas y a los grandes foros. Entonces, eso no es nada nuevo. Ahora, en lo personal, para mí, fue una gran experiencia, y tú sabes por qué. Yo fui por muchos años en la Escuela de Guerra, en la Escuela de Estado Mayor. Yo fui profesor de estrategia y de geopolítica. Entonces... yo fui de geopolítica también, pero en APEC. Sí, y también resulta que una de las materias que yo siempre di en las escuelas militares fue historia del arte de la guerra, ¿verdad? Entonces, hay que ver tres periodos interesantes. El primero, como tú sabes y mencionaste, fue mi estación en Washington. Yo era general de brigada. Por razones políticas también se me mandó allá. Pero mira, más que un castigo, hay que tomar en cuenta que cuando yo llegué a Washington, hacía 14 años que no había representante militar en Washington. O sea, yo tuve... Es decir, Balaguer nunca designó a nadie. Balaguer, de una forma muy pragmática, tenía, mira, un agregado me atrevería militar a decir, no, pero no solamente, él tenía una especie de amor y odio con el servicio exterior, al que consideraba una gastadera. Él fue canciller. No solamente fue canciller, sino que fue embajador y fue primer secretario y ministro consejero varias veces. Pero yo lo que te digo, que él, como estadista, finalmente consideraba que eso era una gastadera de dinero, ¿verdad? Inútil, entre comillas. Esa era su postura. Sin embargo, era un gran conocedor de la materia. Bueno, pero yo estuve ahí entonces, no solamente como representante ante la Junta Interamericana de Defensa, sino que yo fui agregado militar naval y aéreo de la Embajada Dominicana. Y yo pienso, más allá de cualquier tipo, yo hablé de castigo o de posición adversa, yo creo que me hicieron un gran favor. Claro. Porque entonces me pusieron en el vórtice de tener acceso a más información. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 96. Hasta el 2000. Hasta el 2000. O sea que tuve 4 años, casi 4 años. Entonces te diré que yo siempre, ahí me pusieron, y esa es la importancia que yo veo de Washington. Aparte de comprender la política norteamericana, claro, que nosotros sufrimos, inclusive en el último evento de las elecciones norteamericanas, nosotros sufrimos de ver la política norteamericana
como nosotros vemos la política dominicana y no tiene nada que ver. A pesar de la globalización, de la mundialización, etcétera. Bueno, pero yo fue conocer la política norteamericana y sobre todo cómo los norteamericanos nos ven a nosotros, porque nosotros siempre, y sobre todo las izquierdas, siempre viven equivocados con la percepción que ellos tienen de nosotros, como si nosotros fuéramos realmente para ellos un tema medular. Y no es así, ¿verdad? No solamente en lo general, sino también en el plano intelectual. Por eso, el historiador Bernardo Vega en una ocasión dijo que la agenda dominico-americana era una agenda policial, fundamentalmente policial. Derechos de autor, migración, etcétera. Bueno, pero eso habría droga, etcétera. Bueno, ese fue un gran beneficio, pero sobre todo en el plano intelectual. Yo me vi en medio de un flujo de información capital, ¿verdad?, que sobrepasaba mi capacidad, no solamente de investigar, sino de administrar y aprovechar, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia tremenda, porque ahí descubrí yo que la cultura universal no está escrita en francés o en español como nosotros pensamos, está en inglés. Y en el tema exclusivo de la República Dominicana, por cada libro que se escribe de dominicanos sobre la dominicanidad, sobre la República Dominicana, los norteamericanos tienen 10 o 12, pero hay algo peor. Hay muchos académicos que su tema central es la República Dominicana. Y vamos a decir, esa es la República Dominicana, pero hay una extremadamente desarrollada interés historiográfico, sociológico y de toda índole sobre la explicación de las dos naciones que componen la isla. Sí, sí. Si ellos ven la República Dominicana no solo como República Dominicana, sino lo ven como República Dominicana y Haití. Mira, la isla. Para que tú veas dónde, eso parecería reciente, pero mira, yo invito a los televidentes y a ti, si no lo has visto, que yo en Washington adquirí la colección completa en disco de la revista geográfica, de la National Geographic. Y tú vas a ver que en los números concernientes, que son los primeros números, de finales del siglo XIX. Tienen más de 150 años. Finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Ese tema que tú dices es un tema que ocupa la atención fundamental de la revista, pero fundamentalmente en el contraste de la isla y en la rareza no geopolítica, porque la gente está equivocada. Yo he oído intelectuales diciendo inclusive, es la única isla compartida por dos estados. Eso no es verdad. No. Eso no es verdad, pero sí. De hecho, hay una más grande que esta, que es la isla de Borneo, que son 3 estados. Que son 3, sí. Pero hay muchas otras con 2. Pero yo lo que te digo a ti es, y le digo a todos ustedes, es que sí ellos resaltan la particularidad de la diferencia cultural y de la diferencia en el desarrollo histórico de esas dos colonias. Y es una rareza geopolítica precisamente por eso. Y ahí caemos en el primer tema del Caribe. Yo creo que en términos militares, la frontera terrestre con Haití, por no decir Haití, nos ha privado a nosotros como isla de lo que se llama en términos geopolíticos, de las ventajas defensivas del mar. Sí. Porque tenemos que atender una frontera terrestre. Pero en términos geopolíticos es interesante que nosotros somos el centro geográfico de una frontera. En la antigüedad, las islas eran menos azotadas por las pandemias. Ahora hablando de pandemia, ya con la comunicación aérea, eso ha desaparecido. Toma en cuenta que era donde me iba a referir. Digo, hablando de las ventajas del mar. De las ventajas defensivas del mar, claro. Pero yo te decía que también, volviendo al tema geopolítico, nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular.
Somos el centro geográfico de una frontera estratégica, de una frontera imperial. Pero no reparamos que dentro de ese contexto, nuestra frontera terrestre, la frontera dominico-haitiana, contiene muchas fronteras, ¿verdad? Porque ahí hay una frontera económica entre la pobreza extrema y la pobreza. Sí. Hay una frontera cultural, ¿verdad? Un pueblo que habla creol, sí, creol y francés, y otro que habla español, castellano. Entonces, también se ha desarrollado últimamente unas fronteras de seguridad porque por la ausencia de un Estado efectivo en Haití, se ha producido la teoría del hoyo negro. Sí. No estoy hablando de hoyo negro para referirme ahorita me acusan de racista. El hoyo negro de la teoría. El black hole. Exactamente. Porque ahí no hay normas ni leyes que cumplir efectivamente, ¿no? Mira, Haití tiene un problema serio con el problema del registro de nacimiento, para decirte un detalle. Entonces, hay otros antecedentes. Cuando el problema del 11 de septiembre, hay serios indicios de que por lo menos 2 de los terroristas de la Torre Gemela penetraron al territorio vía Haití y fueron a Puerto Rico. ¿Verdad? Pero fueron desde aquí a Puerto Rico. Claro, de aquí a Puerto Rico y de Puerto Rico, como era antes, hacia el territorio continental, ¿verdad? Entonces a eso que yo me refiero. Hay varias concurren varias fronteras. No es simplemente una delimitación territorial, limítrofe. Ahí es más complejo el problema. Entonces, hablábamos de la importancia de mi pasatiempo, no fue pasatiempo, fue 4 años casi, en Washington, ¿verdad? Que fueron mis pininos. Ahora bien, anterior a eso, por mi formación militar, ¿verdad? Acicateada por mi formación intelectual, también modesta, yo sabía que el militar, sobre todo en el grado de general, está abocado no solamente a la geopolítica, sino a la diplomacia. Eso ha evolucionado mucho porque antes los generales estaban abocados a ser diplomáticos de hecho, de facto, sobre todo en Europa, pero el militar, el general, sobre todo un militar profesional, el general tiene que saber de diplomacia, ¿verdad? Cómo se maneja la diplomacia, porque como decía Metternich, cuando la diplomacia falla, entonces el camino es la guerra, ¿verdad? Decía Clausewitz que la guerra era la política por otros medios. Sí, la continuación de la política y por otros medios. La diplomacia es la política de Estado, frente a otros estados. Sí. Entonces, te mencioné a Metternich porque Metternich tiene otros conceptos sumamente interesantes, ¿verdad?, sobre el tema y sobre todo también la función en el tema de la historia. Bueno, fue una experiencia muy interesante haber conocido, estado en esas circunstancias y conocer entonces los asuntos diplomáticos, como tú dijiste, militares, pero en realidad hay que saber que en el plano diplomático, en una sede, el militar es el último en el escalafón, ¿verdad?, en la jerarquía diplomática, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la propia naturaleza de los norteamericanos, que como tú sabes, hay siempre un marcado afán de que los militares estén, como deben de estar, subordinados al poder civil, ¿verdad?, legalmente constituido. Y tú sabes muy bien que un embajador es realmente el jefe de misión, no el representante del jefe de Estado. El representante, en nuestro caso, el presidente de la República. El jefe del Estado. Y eso está asignado en la Constitución. Sí. También que el servicio exterior, nosotros creemos que lo maneja el canciller, es una atribución directa del presidente, sí, y el canciller ejecuta. Y bueno, esa fue mi primera experiencia. Pero antes de ir a la pausa que tenemos que hacerla, hay una parte que yo quiero que tú me respondas muy, muy brevemente, en 20 segundos, 30 segundos. Los 2 lugares que te mencioné, sí, el estrecho de Taiwán, sí, y el Golfo Pérsico, ¿dónde hay más posibilidad de que haya un conflicto caliente?
Una guerra. En los dos. Igual Igualmente. lo que decía Monsieur, Porque no es lo mismo una guerra con Irán que una guerra con China. lo mismo, óyeme. Con China. Yo creo que, fíjate, Con China es una guerra nuclear. la frase de tu amigo Monsieur Hugo, que él decía que la cumbre del arte es la región de los iguales. Entonces, no, esa posibilidad que tú mencionas, básicamente están ahí, muy bien observada para ti. Hay otros lugares, ¿verdad?, que nosotros en estrategia lo estudiábamos y en geopolítica también, como en los sitios críticos, ¿verdad?, donde puede desencadenarse el conflicto. Entonces yo pienso que esas dos, vamos a hablar de esas dos, no solamente esos países, esas dos regiones tienen una alta posibilidad de enfrentamiento, de detonar una conflagración mundial, no solamente entre esos dos países, sino mundial, por las implicaciones que eso tiene, sobre todo regionales, y en el juego geoestratégico mundial. Pero yo quiero también agregar a eso que tú dices, observar que en los dos casos hay alguna similitud descabellada con la situación geopolítica de la República Dominicana. Yo pienso que Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, es a Taiwán. Es a Taiwán. Lo que la República Dominicana es el Caribe, la isla, es Taiwán en el mar de China. Y cuando hablo del mar de China, estoy hablando de sus implicaciones, ¿verdad?, con Corea. Pero, ¿confrontación con quién tendríamos nosotros? Es que aquí está barajado un conflicto mayor. Nosotros no perdemos. ¿Qué es Haití? No. No. Ahora mismo, por ejemplo. ¿Venezuela? No, ¿qué Venezuela? Estamos hablando con China. Es que China es ahora en este problema, en la frontera imperial, tiene el mismo concepto que tenían los norteamericanos antes de Alfred Taylor Mahan, de la doctrina Mahan. Sí. Y que antes de Mahan, ¿verdad?, estuvo España, y que antes de España tuvo Francia, y que antes de Francia tuvo Inglaterra. ¿Todo por qué? Por nuestra posición geográfica, ¿verdad? Y por eso el problema es permanente. Los norteamericanos, por ejemplo, nunca lo han afirmado así, pero ellos ven el Caribe, ¿verdad? Porque el Caribe no es simplemente lo que tú dijiste ahorita o insinuaste del mar, el mar Caribe, ¿verdad? Ni tampoco es el Caribe insular, es toda la cuenca. Claro. Y si yo te dijera que Estados Unidos es un país caribeño, porque gran parte de su cuenca, óyeme, como lo es la mayoría de los países centroamericanos. Sí, algunos. Sí, Panamá, Costa Rica, claro, y Colombia, Nicaragua, Colombia, Venezuela, ya eso es Suramérica, ¿verdad? Pero es parte de la cuenca del Caribe. Es parte de la cuenca del Caribe y entonces llega hasta es México. Parte del Caribe y es parte de la frontera imperial también. Y entonces el gran problema geoestratégico, que lo fue en la Segunda Guerra Mundial también, es que toda la parte sur de la cuenca de los Estados Unidos, la costa de la costa, era donde zarpaban las grandes dotaciones de provisiones, ¿verdad?, para cruzar el Atlántico, ¿verdad?, y ir a Europa, incidir a Europa. Eso después también, cuando la Guerra Fría, fue clave, porque creo que era el 60% del petróleo que salía de la cuenca. ¿De Venezuela? No, de la cuenca de los Estados Unidos, ¿verdad?, del Golfo de México. Del Golfo de México, tenía que pasar, y también de Venezuela, tenía que pasar básicamente por el estrecho de la Florida, ¿verdad? Y el estrecho de la Florida es uno de los puntos estratégicos clave, como lo son en otra medida el Canal de la Mona y el Canal del Viento y de Jamaica. Bueno, pero lo que está disputándole ahora los chinos a los Estados Unidos es esa posibilidad. Mira, fíjate que una de las piedras pesadas de aquí, ahora, no sé si me estoy metiendo en camisa de 11 varas, es la construcción del puerto nodal de Manzanillo. Pero que la gente lo ve, sí, eso es Manzanillo. Eso tiene una importancia militar increíble, porque lo que queda más allá de la bahía de Leogán es Guantánamo. Sí. Es Guantánamo, ¿verdad? Entonces, imagínate tú que los chinos tengan, está hablando en el juego geoestratégico, ¿verdad? Oye, donde está el Comando Sur en Florida. Exactamente. Que es en
No, en Orlando. No. En Tampa, en Tampa. No, En no, más abajo de Miami. ¿Cómo se llama esa base militar que hay ahí? No, ahí está Cayo Hueso. No, entre Cayo Hueso y Miami hay una base Pero militar. fíjate tú te sabes. Ramsey, ¿cómo es? Sí, pero no recuerdo. Pero esa base militar es la sede del Comando Sur. Pero sobre todo, ¿tú te imaginas que los chinos tengan una base ahí? Se ha hablado de una base de submarino, pero imagínate tú que tengan una base, esa facilidad en términos reales frente a Guantánamo. ¿Tú me entiendes lo que te trato de decir? Entonces, es más que eso, no es simplemente un problema de Haití, no. Fíjate un detalle simple. Los chinos lograron el reconocimiento de China, no vamos a entrar en esa discusión o en esa medida por parte del Estado Dominicano, ¿verdad? Homestead. La base militar de Homestead. Sí, esa aérea, es una base aérea. Al sur, allá que está el Comando Sur. Sí. Bueno, y yo he estado ahí también de visita. Me imagino. Sí, he estado en varias cosas. Sí, bueno, vamos a ir a la pausa, que si no nos van a cortar y seguimos conversando. Bien, amigos, continuamos esta apasionada conversación con mi amigo José Miguel Soto Jiménez y con una larga trayectoria en muchos ámbitos. Hay un tema que no puede faltar, quizás deberíamos hacer un programa entero nada más de eso, que es de política. Sí. La República Dominicana experimentó un cambio de administración del Estado. Muchas certezas que se habían establecido durante los últimos 16 años con el PLD han desaparecido o han entrado en crisis, y de hecho el propio PLD ha entrado en crisis. Sí. Y hoy se abre una nueva situación que hemos conversado que puede ser la base de muchos movimientos nuevos, vamos a llamarle. Sí. Lo que tú te estás refiriendo es lo que yo llamo, estamos en medio de una recomposición política. Exactamente. Que es un concepto puramente militar. O sea, después de una batalla, y en este caso fue la batalla electoral, de una batalla real, lo que viene es una recomposición. Se llama así, recomposición. Y en eso estamos, una recomposición de fuerzas políticas importantes. Naturalmente, que en el tema político... Hay una irrupción de la juventud. No, eso no solamente de la juventud, ¿verdad? No, pero eso es algo nuevo en los últimos 20 años. De la juventud, bueno, pero eso es un viejo dilema. Duarte mismo hablaba de la juventud, ¿verdad? Como divino tesoro que del poeta Darío, pero él habló de eso, ¿verdad? Y fíjate que el mismo movimiento de la revolución independentista era llamada la revolución de los muchachos. No, él tenía 26 En el país años. Realmente la juventud siempre lo ha hecho todo, esa es la verdad, ¿verdad? En todos los ámbitos. Ahora, yo lo que te digo que en mi caso personal, ahora mismo, yo estoy en un proceso, y es parte de mi plantilla militar, yo estoy en un proceso de reconocimiento. Porque no es lo mismo estar allá a pesar... Tú estás con un dron. No solamente, no, porque un dron sería lejos, ¿verdad? O sea, fue desde arriba, no. Es desde adentro. Yo estoy haciendo contacto con los principales gestores políticos del país, no con todos, con los principales gestores políticos, para tomarle el pulso a la situación, ¿verdad? Que fue lo que me enseñaron a mí para tomar decisiones. Si no fuera también impremeditado, ¿verdad? Y poco teórico, hay que apreciar la situación. En ese proceso de apreciación de la situación, yo estoy. Y yo pienso que es un buen momento para participar y hacer política, pero política de la buena, ¿verdad? Política soy de lo que creo, sinceramente. ¿Tú piensas que la República Dominicana, ya que ustedes hablan de una nueva república, la Quinta República, necesita un proceso constituyente con una nueva constitución? Claro, totalmente. Pero de eso se ha hablado inclusive. Lo primero que lo hablamos fuimos nosotros, pero hay otros constitucionalistas que lo han dicho. Creo que el más importante es Gómez, el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tú dices profesor Luis Gómez, ¿verdad? Sí, pero yo pienso que eso sería
lo ideal. Ahora bien, en cuanto a la situación política actual, yo pienso que estamos poniendo, ¿verdad? Por una serie de razones que necesitaríamos otro programa para analizarla. Estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Este gobierno hay que darle oportunidad que desarrolle claro. Su política. Claro. Y cualquier tipo de alteración, de interrupción, de dificultad, es inconveniente. No solamente por eso que se ha dicho, que es tradición en la República Dominicana de la tregua, ¿no? Sino que es lógico, ¿verdad? Es lógico interrumpir el proceso de fluidez histórica del gobierno, porque todos los presidentes y los caudillos y los dirigentes más son una síntesis de la nación, son una síntesis del pueblo, pero usted tiene que dejar que se desarrolle. Aquí se habla de darle un periodo como de tregua de 100 días, pero yo diría que dado el lastre que arrastra el gobierno de la dominación por casi 20 años de un partido político del Estado, yo creo que eso debería ser más de un año por lo menos. Que desarrolle por eso te decía, hay que dejar que el gobierno desarrolle sus iniciativas. Exacto. Y entonces eso no debe ser interrumpido, ¿verdad? Ni interrumpido y además... Pero debe ser vigilado y observado. Sí, bueno, pero claro, pero a mí la misma palabra tregua no me gusta, porque tregua es hablando de un fin de hostilidades. Exacto. El problema de la oposición no es de hostilidad. Yo creo que todo gobierno necesita una oposición y necesita una oposición proactiva, pero no solamente que condene permanentemente sus iniciativas, sino que aplauda también sus aciertos. Te voy a decir una, por ejemplo, ahora mismo, a pesar del propósito que yo estoy haciendo de reconocimiento y de contacto, ¿verdad? Aparte de que estoy restableciendo lo que podría ser la Dirección Nacional de Quinta República, ¿verdad? Con una serie de acercamientos, reuniones, etcétera. Yo lo que, mira, por ejemplo, que tiene que ver de tu campo, ¿verdad? En sentido general, a mí me gustaron mucho las declaraciones últimas del canciller Roberto Álvarez sobre la soberanía territorial de la República Dominicana y la situación con Haití. Y sobre todo me gustaron dos términos que son fundamentales. Eso es innegociable territorialmente, eso es tú que debes conocerlo mejor que yo, tú que fuiste ministro de las Fuerzas Armadas por 4 años. Yo estuve en la Comisión Mixta Dominico-Haitiana. El problema es que los bordes fronterizos, que son del año 37, están destruidos casi todos. No, las pirámides, no solamente son del 37. Hay anteriores. Muy hasta anteriores. Hasta Aranjuez. Exactamente. Hasta Aranjuez. Yo lo que te digo a ti es... pero lo que norma, diríamos, el territorio pactado y ratificado entre las dos entidades estatales de la isla es el acuerdo del 37. Sí, bueno, pero óyeme una cosa. Estamos entrando en un tema apasionante, ¿verdad? Sí, y yo te decía, no solamente que ya no nos queda tiempo, sino también decirte que en ese término, y a ti te gusta a veces esa palabra, yo soy fundamentalista. Con el tema de la dominicanidad, yo soy fundamentalismo. Entonces, óyeme, hasta que no llegan los americanos. ¿Hasta que no llegan los americanos. No. Ahí tú no puedes coger. Con la soberanía usted no puede coger en interventores buenos e interventores malos. Ni influencias buenas ni todos influencias... son malos. No, todos son malos, no. Yo creo que la nación es ante todo. Ese es el lema de Quinta República, la nación ante todo. José Miguel, se nos terminó el tiempo. Es una pena. Yo quisiera como seguir esta conversación. Sí. Pero podemos programarlo para otro programa. Cuando tú quieras. ¿De acuerdo? Cuando tú quieras. Perfecto, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Encantado.